Hola, ¿qué tal chicos? Les habla nuevamente el profesor Jan y en esta ocasión estaremos estudiando las páginas 4 y 5 de nuestra guía de física. Con esta última clase terminaríamos todas las páginas que corresponden a la materia de física en Comipems. Entonces empecemos con estos temas. Vamos a definir primeramente par de fuerzas. Ya estudiamos la primera, segunda y tercera ley de Newton. Y par de fuerzas va a corresponder a todas estas leyes. ¿Qué son un par de fuerzas? Un par de fuerzas es un sistema de fuerzas, es decir, dos fuerzas que actúan en dirección contraria una de la otra, pero conservan la misma magnitud. ¿Ok? ¿Qué generan este sistema de fuerzas? Una rotación. ¿Qué quiere decir una rotación? Un giro. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos una rueda, una llanta. Si nosotros empujamos esta llanta en esta dirección, estamos aplicando una fuerza. Eso ya lo hemos estudiado. Vamos a denominar esta fuerza la fuerza 1. Automáticamente, abajo de ella se generará otra fuerza, ¿sí? Y de hecho tú lo puedes observar. Cuando tú observas una llanta, te vas a dar cuenta que este lado de la llanta avanza en esta dirección porque se ejerce una fuerza en esta dirección y en este lado, en la parte baja de la llanta, se ejerce una fuerza en esta dirección porque va hacia acá. Entonces tenemos una fuerza 1 y fuerza 2. Ahora, ¿qué se requiere para que exista un par de fuerzas dentro de un sistema? Nos dice que deben de tener la misma magnitud. Entonces podemos afirmar que fuerza 1 es igual a la fuerza 2. ¿Ok? Y bueno, como tú ya sabes, tenemos un diámetro. ¿Qué es un diámetro? Es la distancia que existe de un lado a otro de la circunferencia pasando forzosamente por el centro. Ese es el diámetro. En este caso, el diámetro de la rueda está representado con la letra D. Y una fuerza actúa hacia adelante y la otra actúa hacia atrás, generando una rotación. Entonces, cuando se ejercen estas dos fuerzas, eventualmente la rueda tendrá que girar. ¿Por qué es generado ese giro? Ya habíamos dicho que es por una fuerza, pero precisamente decimos que lo genera un momento que se representa con M. ¿Qué es el momento? El momento es un trabajo que genera la rotación, es el trabajo que genera dicha rotación. ¿Cuál es la ecuación del momento en física? Momento es igual a la fuerza, ya sea la fuerza 1 o la fuerza 2, es lo mismo porque acuérdate que valen exactamente lo mismo, aplicado en el diámetro para generar la rotación. Esta ecuación la tenemos que aprender muy bien. Ahora, ¿a qué te suena? ¿A qué te suena esto de dirección contraria pero con la misma magnitud? Así es, en el par de fuerzas estamos aplicando la tercera ley de Newton. Son fuerzas que tienen la misma magnitud pero van en dirección contraria. Es decir, fuerza 1 va de este lado y fuerza 2 va en su lado contrario. Algunos ejemplos que podemos decir que aplican el par de fuerzas es, por ejemplo, al conducir un volante y también cuando fijamos una tuerca con una llave. Aquí se aplica el momento de fuerza. Nuevamente, ¿qué es el momento de fuerza? Es el trabajo que genera la rotación en un cuerpo. Entonces, la ecuación de momento es igual a fuerza por distancia, donde el momento se mide en newtons por metros. Esta es la unidad de medida, muy importante que te la aprendas. Esta es la unidad de medida del momento. ¿En qué se mide el momento? En newtons metros. La fuerza que se mide en newtons y el diámetro que se mide, lógicamente, en metros. La fuerza neta es el conjunto de todas las fuerzas que actúan sobre una masa o un cuerpo. Un ejemplo claro es aquí. Supongamos que esta caja tiene una masa despreciable, es decir, no nos interesa. Pero sobre ella va a haber una persona que va a estar jalando en esta dirección, hacia la izquierda. Y sobre esta va a haber una persona que estará jalando hacia esta dirección. La pregunta aquí es, ¿cuál es la fuerza neta? ¿Qué dice? El concepto de fuerza neta nos dice todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Aquí las fuerzas que están actuando sobre esta cajita son F1 y F2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para
obtener la fuerza neta? Pues tenemos que sumarlas. Vamos a decir que la fuerza neta es igual a la fuerza 1 más la fuerza 2. ¿Cuánto vale la fuerza 1? Ojo aquí, la fuerza 1 ¿hacia dónde va? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Va hacia la izquierda. Entonces, acuérdate que en física, en el plano cartesiano, cuando vamos hacia la izquierda, quiere decir que vamos hacia los números negativos. Entonces, aquí el valor es menos 40. ¿Por qué razón? Porque vamos hacia el mundo de los negativos, hacia la izquierda. La fuerza 2 va hacia la derecha, es decir, del lado de los positivos en el plano cartesiano. Por lo tanto, nosotros vamos a ponerle el signo positivo, 23 newtons. Esto lo vimos en matemáticas, recuérdalo bien. ¿Qué se hace cuando tenemos esto? Se saca la diferencia y se queda el signo del número mayor. Entonces, 23 para 40, 17. ¿Positivo o negativo? Negativo, ¿por qué? Porque el mayor es menos 40. Menos 17 newtons. Y ya resolvimos este ejercicio. Podemos deducir entonces que si aquí hay dos personas que están jalando entre sí, que están tensando esta caja, podemos decir que la caja se va a mover ¿hacia qué dirección? Hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque la fuerza de la izquierda es mucho más fuerte. Entonces poco a poco va a ir jalando esta cajita hacia la izquierda. Otra cosa que debemos de entender es la condición de equilibrio. ¿Qué es la condición de equilibrio? Nos dice que todo cuerpo permanecerá en equilibrio cuando la suma de sus fuerzas internas y externas sea igual a 0. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la fuerza neta de un cuerpo en equilibrio debe de ser la suma de F1, F2 más F3, etcétera, etcétera. Las fuerzas que yo quiera siempre tiene que ser igual a 0. Esta es la condición de equilibrio. La suma de todas las fuerzas debe de ser igual a 0. Y decimos entonces que un cuerpo, cuando sus fuerzas son igual a 0, permanece en lo que conocíamos en cinemática como reposo. Es decir, que el cuerpo no se está moviendo. Es en el que la suma de sus fuerzas es igual a 0. Este cuerpo está en reposo, es decir, está en equilibrio, porque todas sus fuerzas internas son iguales a 0. Entonces, supongamos que nosotros agregamos una fuerza de 50 newtons a este cuerpo. Y así es como logramos modificar su movimiento. Es así como las manos de mi cuerpo, agregaron una fuerza al cuerpo en equilibrio. Y es por eso que perdió su equilibrio. Ahora veremos la ley de gravitación universal, pero primero tenemos que ver las leyes de Kepler, que fueron las antecedentes para que Sir Isaac Newton creara y desarrollara esta ley. Las leyes de Kepler en 2 minutos. La idea en síntesis. Érase una vez un mundo en el que los planetas giraban. Nadie sabía cómo lo hacían exactamente y empezaron a proponer soluciones random. Hasta que llegó Kepler, que apoyándose en las ideas de Copérnico y en las observaciones de Tycho Brahe, publicó el conjunto de leyes que pasarían a formar parte de la fundación de la astronomía y la física moderna, las leyes de Kepler. Primera ley. Los planetas no giran en circunferencias, ni en circunferencias dentro de circunferencias. Los planetas giran alrededor del Sol trazando elipses, donde el Sol ocupa uno de sus focos. Segunda ley. La línea que une el Sol con un planeta barre áreas iguales en tiempos iguales, que viene a decir que la velocidad del planeta no es constante en su recorrido, sino que cuando se acerca al Sol, su velocidad aumenta. Más esencialmente nos cuenta que hay una magnitud, llamada momento angular, que se conserva a lo largo del movimiento. Tercera ley. El cuadrado del periodo orbital es proporcional al cubo del semieje mayor, que nos viene a decir que si elevas al cuadrado el tiempo que da una vuelta a un planeta y lo divides por el cubo de la distancia más lejana que alcanza en su recorrido, te queda un número que es el mismo para todos los planetas que giran. Esto es fundamentalmente debido a que la masa del Sol es tremendamente grande comparada con la de los planetas, pero este hecho lo explicó después Newton. De hecho, que Newton descubriera que los planetas se atraen entre sí y que esta atracción es la causa de su movimiento fue en parte gracias a la contribución que hizo Kepler. Podríamos decir que estas leyes sirvieron de pista para la formulación de la gravitación universal, mientras que ella justifica las leyes de Kepler. Las leyes de Kepler dan origen a la ley de gravitación universal. Sir Isaac Newton tomaría los preceptos que había dejado Kepler
y formaría esta ley de gravitación que nos explicaría la atracción, las fuerzas de atracción entre los planetas. ¿Qué dice la ley de gravitación universal? Toda partícula en el universo ejerce una fuerza de atracción sobre otra partícula en el universo, independientemente de su masa. Entonces, imaginemos dos partículas en el universo. Supongamos dos planetas. Aquí está un planeta y aquí está el otro planeta. Vamos a denominar a esos planetas como masas. Estas dos masas, independientemente la cantidad de masa o la cantidad de materia que tengan, se van a atraer entre sí. Y aquí existe una fuerza de atracción. R representa la distancia que los separa. Newton plantea una ecuación capaz de determinar la fuerza con la que los planetas o las partículas en el universo se atraen. Y esto serviría para explicar las fuerzas de atracción ejercidas dentro del sistema solar. Esta es la ecuación de la ley de gravitación universal. La fuerza es igual a la constante gravitacional multiplicado por la masa 1 y la masa 2 y dividido entre la distancia que los separa. O F es igual a G por M entre R elevado al cuadrado. Aquí te pongo el valor de G, de la constante de gravitación universal. G vale 6.67 por 10 a la menos 11 newtons metros cuadrados sobre kilogramos cuadrados. Estas dos son muy importantes, tanto el valor de la constante de gravitación universal y la ecuación son muy importantes que te las aprendas porque pueden venir en tu examen. Esta ecuación, insisto, explica la fuerza de atracción entre los planetas. Ok, ahora pasamos con la energía. La energía es la capacidad de un cuerpo para realizar un trabajo o producir calor. Utilizamos energía para todo, para lanzar un pulmón, para escribir, para todo utilizamos energía. La energía es la causa, es la razón por la cual cambian las cosas. Si nosotros como cuerpos no poseyéramos energía, entonces quedaríamos en estado de reposo por toda la eternidad. Entonces, la energía es la causa del cambio, es lo que genera la fuerza, es lo que genera cualquier tipo de movimiento. ¿Qué tipos de energía existen? Existen la energía eólica, nuclear, hidráulica, térmica. Y si te vas a tu guía vas a poder ver muchos otros ejemplos. La energía eléctrica también, pero la que vamos a estar estudiando ahorita es la energía mecánica. Es decir, la energía que produce el movimiento. Decimos de otra manera que la energía es la transformación de la materia. Es la acción que produce la transformación de la materia. Entonces, una vez que ya entendimos qué es la energía, vamos a pasar a ver qué compone la energía mecánica. La energía mecánica es aquella que se debe al movimiento. Es energía debida al movimiento. Ok, la energía mecánica se divide en dos, energía cinética y energía potencial. La energía cinética es aquella que se debe al movimiento de las partículas. Es decir, cuando nosotros estamos aventando un plumón hacia arriba, quiere decir que tiene energía cinética. ¿Por qué? Yo ahora sí, moviendo el plumón de aquí para acá, se está moviendo. Entonces está liberando lo que nosotros conocemos como energía cinética. La ecuación de la energía cinética se presenta de la siguiente manera. Energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad elevada al cuadrado. ¿Y en qué se mide la energía cinética? En joules. Y se escribe con una J. Y la energía potencial se debe a la posición. En la posición vertical de las partículas. Supongamos que este plumón es una partícula como tal. No es lo mismo la energía potencial que libera este plumón a esta altura, que digamos que es la altura 0, a esta altura. En este caso, en este punto, el plumón libera mucha energía potencial, mientras que en este punto prácticamente no libera ningún tipo de energía potencial. Entonces, energía cinética es debido al movimiento, energía potencial es debido a la posición o en otro caso a la altura. Y la ecuación para energía potencial es igual a masa por gravedad por altura. O también podemos decir que la energía potencial es igual al peso por la altura. Y también se mide en
joules. Finalmente, la ecuación de la energía mecánica sería energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial, lo que quiere decir que se refiere a la suma de la energía. El principio de conservación de energía me dice que la energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. En el caso de la energía mecánica, observaremos cómo la energía cinética se transformará en energía potencial y viceversa. Esto lo podemos observar en el ejemplo del skater y la rampa. El skater empieza en el punto más alto de la rampa. Ahí tiene mucha energía potencial porque está muy alto. A medida que va bajando, se empieza a mover y, por consecuencia, la energía cinética empieza a subir. En el punto más bajo, el skater carece de energía potencial, porque si la altura vale 0, entonces no existe energía potencial. A medida que va subiendo la rampa nuevamente, la energía cinética comienza a transformarse en energía potencial y por eso sube la energía potencial. Y así sucesivamente. Nunca se destruye la energía ni desaparece la energía, solamente se va transformando de una en otra.